Buenos días, queridos, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal de nuevo, a los que lleváis tiempo ya aquí, unos cuantos meses, a los nuevos y nuevas. Me da mucha alegría que cada vez seamos más. Me da mucha alegría y os lo agradezco que compartáis a través de WhatsApp, Telegram o lo que queráis oportuno, incluso el correo, el mail, con vuestros amigos o amigas, las charlas que aquí hacemos juntos y nuestras conversaciones. Y os doy las gracias a todos esos y esas que encima os habéis hecho miembros, que pagáis $1, €1 al mes, y algunos que me dan hasta premios, que dan premios. El premio sois vosotros y vosotras, que la verdad me encanta las conversaciones que tenemos y las cosas que vais contando poquito a poco. Ya os digo que cuando abramos el melón, un poquito más todos, aquí van a suceder cosas muy divertidas, entretenidas y seguramente que impactantes, como ya han ocurrido algunas. Estamos aquí para aprender y para pasarlo bien. Humor, alegría y sagrado. Hombre, así como los flamencos. Eso sin severidad. Hoy os traigo un tema que creo que es interesante conocerlo, igual que vamos conociendo diferentes tipos de sistemas de meditación, un montonazo, psiconáuticos, respiraciones, tipos de respiraciones, estados alterados de la conciencia a través de los hongos, psilocibina, a través de la música, a través de tantas cosas que hay en el mundo y que están a nuestra disposición. Además de lo que nosotros llevamos dentro, el reino de Dios habita en ti, o llámalo como quieras, habita en ti. Y entonces lo que voy a hacer es explicar algunos tipos de psicoterapias, porque seguramente algunos de vosotros las habéis hecho todas, puede ser. Algunos no hemos hecho ninguna, algunos habréis hecho todas y os habéis leído todo, otros habremos leído un montón de todas y no sabemos nada directamente de ninguna, y algunos debe estar a lo mejor planteándose qué hace, qué no hace, y está bien ofrecer estas cosas que tienen que ver con la psicología también, y en lo transpersonal, con la meditación, incluso con la psiconáutica, con los psicodélicos, estados alterados de conciencia. A ver qué os creéis vosotros que es una meditación de esas que te ha sido. Un estado alterado de conciencia. ¿Llevado por quién? Por ti. Así, amigo, claro que es. De manera natural, claro. De manera natural en principio. Porque puede ser que lo que hayamos provocado es, al mover la amígdala, al estirar esos cristalitos de los que ahora yo dispensa, el cuerpo haya segregado unas sustancias químicas especiales que nos hayan hecho tener un pepinazo de viaje. Amigos y amigas, así es. Pero es que tendemos siempre a caer en la empanada. Ay, que sí, que nuestro cuerpo está todo el rato generando cosas. Todo el ratito. Y según lo que genera, por ejemplo, cuando tienes estrés que me tengo que salvar, ni os digo lo que genera. Pues sí, eso es. Así que vamos a entrar a entender el punto de vista de la psicoterapia transpersonal. Va a ser todo muy sencillo, son esenciales, más que nada para que los conozcamos. El psicoanálisis, la psicología analítica, el conductismo, la psicología humanística y la psicología existencial. Y vamos a empezar con un ejemplo. Por ejemplo, una persona que se presentara en un terapeuta tradicional quejándose de que se siente incómodo, inadecuado, incapaz, inferior, lo que sea, se le consideraría como persona que tiene baja autoestima, un yo débil o atribuciones negativas, según cual fuera la disciplina particular del terapeuta. Si trabajara con un enfoque psicodinámico, es posible que intentara determinar el origen de esas ideas, mientras que con una técnica conductista intentaría modificarlas directamente mediante el cambio ambiental, el reforzamiento diferencial o tácticas cognoscitivas. Sea cual fuere la técnica, de hecho, el objetivo sería modificar lo que el cliente cree y la vivencia que tiene del tipo de persona que es. Un terapeuta transpersonal, por otra parte, podría usar estas técnicas, pero reconocería también que el problema representa un ejemplo de identificación con ideas y emociones negativas. Además, este problema sería considerado como un solo ejemplo de los muchos tipos de identificaciones en las que la persona se encuentra inconscientemente enredado. El rasgo distintivo de esta identificación
en particular sería simplemente que está causando un malestar de dimensiones clínicas. Así pues, si el terapeuta transpersonal decidiera trabajar con una técnica meditativa, iniciaría un entrenamiento de la percepción cuya meta es la desidentificación de todo pensamiento, lo cual daría como resultado no solamente que el cliente, la persona, la palabra cliente no me gusta mucho, tuviera una creencia diferente sobre el tipo de persona que es, sino que se alterase algo mucho más fundamental, la percepción de lo que él o ella es. La amplitud relativa con que se emplearan las técnicas tradicionales y no tradicionales variaría individualmente con cada persona. Sin embargo, los objetivos de la meditación y de las técnicas transpersonales trascienden los de la psicoterapia occidental tradicional. Por ejemplo, el modelo transpersonal sugiere que la identificación con el ego es ilusoria, solo un sueño. En Occidente, donde se toma por realidad esta ilusión, el terapeuta puede ayudar a evitar que el sueño se convierta en pesadilla, pero el objetivo de un acercamiento transpersonal a la consciencia es el del despertar. Dicho eso, como ejemplo, en el que se han conjugado unas cuantas tipos de psicoterapias, vamos a revisar las que os he comentado. Y vamos a empezar con la psicología analítica. De todas las escuelas que han seguido trabajando a partir de la obra original de Freud y apartándose de ella, la psicología profunda de Carl Jung, llamada también psicología analítica, es la que más se ha ocupado de los niveles transpersonales de la experiencia. De hecho, aquí hemos hecho el libro rojo de Carl Jung y algunas cositas más. A mí me gusta mucho Carl Jung, pero mucho. Por cierto, que hoy, o ayer, ya no lo sé, ha fallecido uno de mis grandes autores que es Sánchez Dragó, con algunas novelas como Gárgoles y Avidis, un personaje peculiar donde los haya, que a mí hace muchos años me fascinó y me ayudó a entender esto del libre albedrío, del cuestionamiento, de la duda y no duda, del no autocastigarme y muchísimas cosas más. Querido Sánchez Dragó, allá donde estés, mira que te lo has disfrutado y en particular a mí me has enseñado muchísimo. Que te vaya bien y gracias por lo que nos has regalado. Seguimos con la psicología analítica. La exploración en profundidad de la psique en la obra jungiana se extiende más allá de ambos niveles, el del ego y el existencial, para ocuparse de los arquetipos y del inconsciente colectivo. El propio Jung fue el primer psicoterapeuta occidental que afirmó la importancia de la vivencia transpersonal para la salud mental. Escribió que el impulso principal de su trabajo no estaba dedicado al tratamiento de la neurosis, sino a un acercamiento a las dimensiones numinosas de la experiencia. El hecho es que el acercamiento a lo luminoso es la verdadera terapia y que cuando se llega a la vivencia luminosa se ve una liberado de la maldición de la patología. La psicología profunda reconoce que la psique lleva dentro de sí la capacidad de autocuración y autorrealización. Yo os recomiendo que os leáis el libro rojo. Pero la obra jungiana no deja de centrarse principalmente en los contenidos de la consciencia, más que en la consciencia misma, como contexto de toda experiencia. Así, la conciencia se vivencia únicamente en relación con sus objetos. Se sigue a un nivel dualista sin abarcar la trascendencia potencial del dualismo sujeto-objeto. La psicología analítica valora la dimensión mítica de la experiencia, la imaginería onírica y la imaginación activa como poderosos agentes terapéuticos. Bueno, de hecho, en las meditaciones se están haciendo meditaciones de este tipo, que podríamos llamar oníricas. Meditaciones, visualizaciones, el lago, la flor, el árbol, el pez, la calma, como oyes, es sí. ¿Esto sirve? Sí. Sirve sobre todo para relajar. Sí. También nos puede ayudar a entrar en otros caminos. Sí. ¿Esto lo podemos hacer todos? Sí. La cosa también, sí, va más allá de eso. Sin embargo, se detiene bruscamente ante la valoración de la perspectiva directa y sin imágenes que se alcanza con la práctica de algunas disciplinas meditativas. Ahora vamos a otra, al conductismo. La característica definitoria del conductismo
es su insistencia en la mensurabilidad y la verificación del comportamiento y el cambio de comportamiento. A partir de un cuidadoso y metódico crecimiento de base empírica, numeritos, palabritas, ha concretado técnicas sumamente efectivas para el tratamiento de problemas de conducta bien delimitados. Es más, se ha de reconocer que la modificación del comportamiento es la única, entre literalmente centenares de formas de terapia, que ha demostrado claramente su eficacia. Modificación del comportamiento. Pero con esto de la modificación del comportamiento tenemos que tener un cuidadito, los cuento, porque en mi opinión, o lo que yo quiero, es que ha de ser por autoconocimiento, no por medicación, no porque me pongan o me impongan unos hábitos nuevos y de repente yo, trompeta, soy otra. Sin embargo, es posible que su fuerza y su debilidad, la del conductismo, coincidan. La rígida exigencia de la medición del comportamiento observable ha tendido a excluir la consideración de la experiencia subjetiva, pasando por alto dimensiones tales como la conciencia y hasta hace poco tiempo incluso los pensamientos y sentimientos. El conductismo permanece así, pues, incapacitado para abarcar algunos de los aspectos más importantes de la condición humana. Y poco tiene que decir en cuanto al nivel óptimo de salud y de bienestar. Se ha limitado en buena parte al tratamiento de estados patológicos con características de conducta manifiestas y claramente definidas. Sin embargo, en el momento actual empieza a advertirse un cambio importante. Se investiga cada vez más el conocimiento y la mediación cognoscitiva de las manifestaciones de conducta, con el resultado de que se va perfilando el campo de la modificación cognoscitiva del comportamiento. Se insiste cada vez más en el autocontrol y se ha propuesto la eficacia del sí mismo como un mediador importante ante el cambio terapéutico. Muchas técnicas transpersonales son fáciles de entender desde un marco de referencia de modificación del comportamiento. Por ejemplo, es obvio que diversas formas de meditación que tienden a valorizar los sentimientos de amor con el fin de usarlos para inhibir emociones negativas como el enojo se basan en el mismo principio de inhibición recíproca que emplean los conductistas para reemplazar la ansiedad por la relajación. De ahí lo del jardincito que os he contado. Buda dio instrucciones explícitas para el empleo de dichas técnicas. Claro, decir esto así, Buda dio instrucciones explícitas para el empleo de dichas técnicas, es como para cagarse de la risa. Vamos, yo casi ahora mismo me caigo, me estoy por abrir una cervecita y pegarme un trago después de oír esta frase. Pero bueno, vamos a entenderla. Lo que hace pensar que algunos de los principios de estas disciplinas estaban ya registrados hace más de 2000 años. Esto es lo que se llamaría inducción. Algunos lo llaman hipnosis, cuidadito con eso. Y la inducción es tuya. Joe Dispenza habla mucho de la inducción. Es preparar un estado en el que quieres estar. Hasta ahí no está mal, siempre que lo tengas claro, pero es que hemos de comprender y trascender, porque si no, pues eso nos autoinducimos, que es otra manera de cegarnos por cegar. Supuestamente para bien, pero si no comprendemos no vale de nada. De modo similar, los transpersonalistas han reconocido la importancia de los modelos y los conduccionistas han reunido gran cantidad de datos de investigación al respecto. En el campo de la psicoterapia transpersonal habría que añadir que se necesita un poquito del rigor conductista para la comprobación y validación empíricas. Y aquí quedaría mucho por hacer. Vamos al tercero, la psicoterapia humanista. A primera vista, las distinciones entre la psicoterapia humanista y la transpersonal no son muy aparentes. Ambas tendencias son modelos orientados hacia el crecimiento, que se interesan tanto por la salud como por las manifestaciones patológicas, y ambos son holísticos o holísticas, es decir, que intentan trabajar con la totalidad de la persona. Sin embargo, los conceptos centrales de la salud difieren. Desde un punto de vista humanista, el individuo sano es autorrealizador y la terapia humanista se dirige en forma predominante a los niveles del ego y existencial. Se consideran básicas la evolución de la personalidad y la obtención de los objetivos del ego.
mientras que desde un punto de vista transpersonal a estas metas se les concede menos importancia e incluso es posible que se las considere más obstáculos a la realización transpersonal. Importante estos dos matices. Se consideran básicas la evolución de la personalidad y la obtención de los objetivos del ego. Esto es importante para, si alguno quiere hacer su terapia, pues que sepa un poquito de qué va. Porque a veces no sabemos de qué va. Me ha contado un amigo, me ha contado el amigo de un amigo. Uy, mira, es que el psicólogo es guapísimo. Es que es guapísimo. Esto es como votar. Hay gente que vota por guapo, por guapa. Y sí. Y dice, no, por ideología. Un carajo. ¿Y por qué guapo y guapa? Que sí, hombre, que sí. Porque tiene magnetismo. Que funcionamos así, amigos. Que funcionamos así. Por eso un poquito, si vais a dar un saltito, que os preguntéis, que leáis, que os informéis. Aquí se pone en su perspectiva adecuada la capacidad humana para la autotrascendencia, más allá de la autorrealización. Es posible que a las psicologías humanistas no les interese la investigación de las experiencias o vivencias transpersonales o estados alterados de conciencia, aunque en algunos casos no ha sido así. De los terapeutas transpersonales cabe esperar que tengan cierta experiencia de primera mano de tales estados para poder trabajar eficazmente con quien buscan orientación para manejarse en ellos. Cuando no tienen tal conocimiento de primera mano, es posible que sin darse cuenta los terapeutas invaliden la experiencia de sus clientes o de las personas. Porque si utilizan la palabra clientes, estamos ya en un negocio. Atentos, cuando no tienen tal conocimiento de primera mano, es posible que sin darse cuenta los terapeutas invaliden la experiencia de las personas que acuden a sus terapias. Vamos ahora al existencialismo. El enfoque existencial coincide con el transpersonal y con el humanista en la preocupación por la búsqueda del significado y del propósito, en la confrontación con la soledad y la muerte, la necesidad de opción y de responsabilidad y las exigencias de autenticidad. Participa de la opinión de que con nuestras creencias creamos nuestra realidad. Esta está muy buena. La libertad, por ejemplo, se vuelve real cuando creemos en ella. Tenemos que saber que podemos tenerla antes de que podamos comenzar a ejercitarla. Esto es muy cuántico, lo dice Joe Dispenza. Muy bien explicado. Lo mismo cabe decir del amor y de otros valores que, por elección nuestra, pueden volverse reales para nosotros. Si no creemos en la realidad del amor, es improbable que lo experimentemos. Al enfrentarnos a estas cuestiones, podemos encararlas desde una perspectiva existencial, pero además podemos pasar detrás de la máscara de nuestra individualidad alienada y separada para vivenciar la unidad y la interconexión subyacentes en toda la vida. La experiencia de la libertad, con todas sus paradojas, y la experiencia desnuda del ser en el mundo que presentan los existencialistas, pueden abrir el camino hacia la transformación personal que conduce a la trascendencia. Sin embargo, es posible que el existencialista quede encerrado en su identidad aparte, definida por el ego, y que no llegue a dar el salto que, trascendiendo el conocimiento dualista, le lleve al conocimiento intuitivo directo y a la expansión de la consciencia, que son características de la experiencia transpersonal. En el existencialismo vemos un reflejo de la primera noble verdad del budismo, a saber, que toda vida está teñida de sufrimiento. Atrapado en una situación sin salida, el individuo se esfuerza continuamente por afrontar y reconciliar las manifiestas inevitabilidades de la vida. Sin embargo, el Buda fue más allá y señaló el modo de salir de este dilema en las 3 verdades restantes, en las que señaló lo siguiente: la causa de todo sufrimiento es el apego. El alivio del sufrimiento proviene del cese del apego. El cese del apego se obtiene siguiendo el óctuple sendero, una prescripción para la vida ética y el trabajo mental que apunta a alcanzar la iluminación plena. Este sendero conduce directamente al ámbito transpersonal, que trasciende tanto el nivel del ego como el existencial. Así que
nada, amiguetes, aquí tenéis una mini breve exposición de algunas de las terapias, iba a decir psicotrópicas, no, de los tipos de psicoterapias existentes. Seguro que hay muchísimos más, ya os digo que existen muchísimas más, que quería compartir con vosotros por si alguno anda buscando la luz en su camino. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.